Mi nombre es Elena, y trabajo como asistente ejecutiva en una importante empresa de tecnología. O al menos, eso era antes de que todo cambiara. Conocí a Carlos, mi esposo, hace 6 años en una fiesta corporativa. Él trabajaba en el departamento de ventas de nuestra empresa, y yo acababa de empezar como asistente junior. La atracción fue inmediata, y después de 1 año de noviazgo, nos casamos. Al principio, todo era perfecto. Carlos era atento, cariñoso, y parecía que habíamos encontrado el equilibrio perfecto entre nuestra vida personal y profesional. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando ascendió a director de ventas. Elena, cariño, necesito concentrarme en mi carrera ahora, comenzó a decir con más frecuencia. Estamos construyendo nuestro futuro. Yo lo entendía. También era ambiciosa y trabajaba duro. La diferencia era que nunca permitía que mi trabajo afectara nuestra relación. Cuando quedé embarazada hace 9 meses, pensé que las cosas mejorarían. Carlos pareció emocionado al principio, pero pronto volvió a sumergirse en su trabajo. ¿Puedes ir sola a la cita con el médico? Tengo una presentación importante, se volvió su frase habitual. Mi jefe, el señor Richardson, CEO de la empresa, notó mi situación. A diferencia de Carlos, siempre preguntaba por mi bienestar y el del bebé. Elena, si necesitas tiempo libre para tus citas médicas, solo dímelo, me decía con genuina preocupación. La semana pasada, durante una importante reunión de directores, comencé a sentir las primeras contracciones. Estaba en la sala de conferencias, tomando notas como de costumbre, cuando el dolor se volvió insoportable, pero traté de mantener la compostura. El señor Richardson notó mi incomodidad inmediatamente. Elena, ¿estás bien?, preguntó, interrumpiendo la presentación de Carlos. Yo, creo que el bebé viene, susurré, tratando de no llamar la atención. La sala quedó en silencio. Todos los directores me miraban, incluyendo Carlos, quien parecía más molesto por la interrupción que preocupado por mi estado. Carlos, dijo el señor Richardson, tu esposa está en trabajo de parto. La reunión puede esperar. Carlos miró su reloj y luego los documentos frente a él. Esta presentación es crucial para el contrato Miller. Elena, ¿puedes tomar un taxi? Te alcanzaré más tarde. No podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no solo por el dolor físico. El señor Richardson se levantó de su silla, su rostro rojo de ira. La reunión se cancela. Llevaré a Elena al hospital yo mismo. Pero señor, protestó Carlos, el contrato Miller. El contrato es más importante que tu esposa y tu hijo, rugió el señor Richardson. Señores, nos reuniremos mañana. Jones, tú te encargarás de la presentación. Mientras el señor Richardson me ayudaba a levantarme, miré a Carlos una última vez. Estaba sentado allí, alternando su mirada entre sus documentos y nosotros, sin moverse. No puedo ir ahora, dijo finalmente. Tengo que preparar a Jones para la presentación. Te prometo que iré después. El señor Richardson me llevó a su auto y condujo directamente al hospital. Durante el camino, llamó a su esposa, Marta, quien nos encontró allí. No te preocupes, querida, me dijo Marta mientras me instalaban en una habitación. No estarás sola. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, miedo y, sorprendentemente, apoyo. Marta sostuvo mi mano durante las contracciones, mientras el señor Richardson se encargaba de todos los trámites administrativos. Carlos no apareció. Le envié mensajes, lo llamé, pero solo recibí un texto, en reunión con Jones. Te veo cuando termine. 18 horas después, mi pequeña Sofía nació. Era perfecta, con 10 deditos en las manos y 10 en los pies. Pero su padre no estaba allí para verla. ¿Quieres que lo llamemos de nuevo?, preguntó Marta suavemente. Negué con la cabeza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras sostenía a mi hija. El señor Richardson, quien había estado haciendo llamadas fuera de la habitación, entró con una expresión seria. Elena, hay algo que debes saber. Elena, continuó el señor Richardson, sentándose junto a mi cama. Me acabo de enterar de algo perturbador. Marta tomó a Sofía suavemente de mis brazos, sintiendo que necesitaría toda mi atención para lo que venía. Carlos no está en la oficina preparando la presentación, dijo el señor Richardson, su voz tensa.
Está en el aeropuerto, abordando un vuelo a Miami con Sandra del departamento de marketing. Mi mundo se detuvo por un momento. Sandra, la nueva ejecutiva de marketing que había llegado hace 6 meses. Debe ser un viaje de negocios, susurré, aunque en el fondo, sabía la verdad. No, Elena. No hay ningún viaje de negocios programado. Jones los vio en el aeropuerto. Estaban bastante cariñosos. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez eran de rabia más que de tristeza. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Según Jones, han estado saliendo en secreto durante los últimos 4 meses. 4 meses. Cuando yo estaba en mi 5º mes de embarazo, mi esposo había comenzado una aventura. El señor Richardson sacó su teléfono. He tomado algunas medidas. Primero, he congelado el acceso de Carlos a todas las cuentas de la empresa y sus tarjetas corporativas. Segundo, he iniciado una investigación interna. Tenemos políticas estrictas sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando uno está en posición de autoridad sobre el otro. Marta regresó a mi lado con Sofía. Elena, cariño, ¿quieres que me quede contigo? Asentí, incapaz de hablar. Los siguientes 2 días fueron una bruma de amamantar a Sofía, recibir visitas de compañeros de trabajo y tratar de procesar la traición de Carlos. Él no respondía a mis llamadas ni mensajes. Fue en la tarde del 3er día cuando finalmente apareció. Elena entró a la habitación gritando. ¿Por qué están bloqueadas mis tarjetas corporativas? Tuve que pedir dinero prestado para regresar. Se detuvo en seco cuando vio al señor Richardson sentado en la esquina de la habitación. ¿Dónde está Sandra?, pregunté suavemente. Carlos palideció. ¿Qué? No sé de qué hablas. Carlos, interrumpió el señor Richardson, siéntate. Tenemos mucho que discutir. Durante la siguiente hora, salió todo a la luz. La aventura con Sandra, los gastos corporativos que había estado usando para sus encuentros, incluso un apartamento que había alquilado con fondos de la empresa. Estás despedido, dijo finalmente el señor Richardson. Y la junta directiva será informada de tus malversaciones. No puedes hacer eso, gritó Carlos. Soy el mejor vendedor que tienes. Eras, corregí, encontrando mi voz. Y también eras mi esposo. Elena, por favor, suplicó Carlos, cambiando su tono. Podemos arreglar esto. Fue un error. Un error, mi voz temblaba. ¿Abandonarme durante el parto por estar con tu amante fue un error? En ese momento, Sofía comenzó a llorar. Marta, quien había estado en el pasillo, entró y la tomó de su cuna. ¿Es ella?, preguntó Carlos, como si apenas notara la existencia de su hija. Sí, esta es Sofía. Tu hija. La que no quisiste conocer por 3 días. Carlos intentó acercarse, pero el señor Richardson se interpuso. Creo que es mejor que te vayas, dijo firmemente. Y espera noticias de nuestros abogados. Mientras Carlos era escoltado fuera por seguridad, el señor Richardson se volvió hacia mí. Elena, hay algo más que necesito discutir contigo. El señor Richardson se sentó nuevamente junto a mi cama, con una carpeta en sus manos. Elena, durante los últimos 3 días, además de investigar a Carlos, he estado revisando tu trabajo en la empresa. Siempre has sido excepcional como asistente ejecutiva, pero he notado que tienes mucho más potencial. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Encontré los informes que preparaste el año pasado, los que ayudaron a reestructurar nuestro departamento de operaciones. También vi las sugerencias que hiciste para mejorar nuestros procesos internos. Fueron brillantes. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondí, meciendo suavemente a Sofía. No, estabas haciendo mucho más que eso. Por eso quiero ofrecerte un nuevo puesto, directora de operaciones. Me quedé sin palabras. Era una promoción enorme, varios niveles por encima de mi posición actual. Pero, ¿y el bebé? Trabajaremos en eso, intervino Marta. La empresa tiene una guardería excelente, y además, implementaremos un programa de trabajo flexible. Ya es hora de que nos modernicemos en ese aspecto. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez de gratitud. No sé qué decir. Di que sí, sonrió el señor Richardson. Y hay algo más. Como directora de operaciones,
Tendrás acceso a acciones de la empresa y bonificaciones significativas. Considerando lo que descubrimos sobre los manejos financieros de Carlos, creo que es justo que comiences con un bono especial. Me mostró una cifra en un papel que me dejó sin aliento. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Me divorcié de Carlos, quien intentó pelear por la custodia de Sofía solo cuando se enteró de mi nuevo puesto y salario. Pero con la evidencia de su abandono durante el parto y el apoyo legal de la empresa, no tuvo oportunidad. Sandra renunció antes de ser despedida y, según escuché, se mudó a otro estado. Carlos intentó conseguir trabajo en otras empresas, pero la noticia de su comportamiento se había expandido en el sector. Un año después, estaba sentada en la misma sala de conferencias donde todo había comenzado, pero esta vez como directora de operaciones, presentando los resultados de mi departamento. Gracias a los cambios implementados, concluí mi presentación, hemos aumentado la eficiencia en un 40% y reducido costos en un 25%. Los aplausos fueron inmediatos. El señor Richardson sonreía orgulloso desde su asiento. Después de la reunión, mientras recogía mis cosas, encontré una foto de Sofía en mi teléfono. Ya tenía un año y era la luz de mi vida. La guardería de la empresa era excelente, y podía visitarla durante mis descansos. Marta se había convertido en una segunda madre para mí, y los Richardson eran los abuelos que Sofía necesitaba. ¿Lista para el almuerzo?, preguntó Marta desde la puerta. Sofía debe estar esperando. Mientras caminábamos hacia la guardería, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en un año. La traición de Carlos había dolido profundamente, pero me había llevado a algo mejor. ¿Sabes?, le dije a Marta, a veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. Y a las mejores personas, añadió ella, abrazándome. Cuando llegamos a la guardería, Sofía corrió hacia mí con sus pequeños pasos tambaleantes. La levanté en mis brazos, respirando su dulce aroma. Mamá, dijo claramente, por primera vez. Las lágrimas de felicidad llenaron mis ojos. Sí, la vida no había salido como lo había planeado, pero había resultado mucho mejor. Hoy, 3 años después, dirijo uno de los departamentos más exitosos de la empresa. Sofía es una niña feliz y saludable, y tenemos una familia extendida que nos ama incondicionalmente. Carlos ocasionalmente intenta contactarme, especialmente cuando se entera de algún nuevo éxito en mi carrera. Pero aprendí mi lección, algunas personas solo te valoran cuando te ven triunfar. Y en cuanto a mí, descubrí que la verdadera fuerza no está en aguantar el maltrato o las traiciones, sino en tener el coraje de comenzar de nuevo y la sabiduría de reconocer a las personas que realmente te apoyan.